Bien, muy buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro seminario Automatización Inteligente, cómo utilizar operaciones IA y RP. Les saluda Francisco Petur, colaborador del Centro de Gestión de Información para los Negocios SEGIN de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Digamos que en un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, las organizaciones buscan constantemente formas de mejorar su eficiencia operativa, reducir costos y aumentar su capacidad de respuesta. En este contexto, la automatización inteligente, la combinación estratégica de inteligencia artificial y automatización robótica de procesos, RPA, se han convertido en un habilitador clave para transformar procesos, liberar talento humano y acelerar la toma de decisiones. Durante esta sesión exploraremos cómo la implementación de robots, de software, puede agilizar tareas repetitivas, cómo la IA permite dotar de inteligencia a la automatización y cómo ambas tecnologías convergen en lo que hoy conocemos como la hiperautomatización. Analizaremos casos prácticos, beneficios tangibles y los desafíos que enfrentan las organizaciones al adoptar estas soluciones en procesos críticos. Los invitamos a descubrir cómo llevar la eficiencia operativa a un nuevo nivel a través de la automatización inteligente. Ahora les voy a presentar a nuestros invitados. Bienvenido Fernando Pérez Díaz, fundador y CEO de TUX, empresa especializada en inteligencia artificial, automatización, RPA, analítica de datos y soluciones cloud. Lidera la transformación digital de organizaciones a través de tecnologías avanzadas, alineando innovación y eficiencia con objetivos de negocio. Bienvenido, Fernando. Gracias. Tenemos también a Nicolás Silva, RPA Tech Lead en Falabella Financiero. Es ingeniero civil industrial con experiencia en diseño y despliegue de soluciones RPA, optimizando procesos de negocio en Chile y Latinoamérica con enfoque en eficiencia operativa y gobierno de automatización. También me acompaña el profesor Gustavo Zurita, profesor titular de la FEN y del DCS, director del SEGIN de la Universidad de Chile, con una destacada trayectoria de investigación y docencia en temas de inteligencia artificial y gestión del conocimiento. Para facilitar la conversación, vamos a dar unos minutos para que nuestros invitados se presenten. Luego de eso, iniciaremos con las preguntas. Al finalizar, tendremos tiempo para preguntas de nuestra audiencia, tanto presencial, a la que aprovecho de saludar nuevamente, y online. ¿Quieres, Nicolás? Bueno, mi nombre es Nicolás Silva, actualmente líder de área de RPA en realidad, en Falabella Financiero. Actualmente trabajamos en 3 países distintos, Colombia, Perú y Chile, donde tenemos un consolidado, donde manipulamos alrededor de 200 robots activos y hemos creado más de 450 robots en el tiempo que lleva el área. Estudié en Magíster y eso, más que nada. Muy bien. Fernando. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los que están presentes y a todos los que se inscribieron online. Yo llevo cerca de 27 años en el área de tecnología, proceso y estrategia. Soy ingeniero civil industrial. Fui socio de PricewaterhouseCoopers por 7 años y después formé esta compañía, TUX, con el objetivo de alinear la estrategia de la empresa con la tecnología. Muchas veces veía que la tecnología iba por un lado, la estrategia, los directores, trabajé junto con directores y ejecutivos de empresas que no lograban comulgar. Por eso nació mi empresa y bueno, nos dedicamos a eso con varios clientes latinoamericanos. Bien. No, si tú quieres agregar algo. Bien, bueno, profesor, ya diría más de 30 y tantos años, ingeniero en computación, un doctorado en sistemas colaborativos en su momento, cosa que hoy día también ha cambiado. Y desarrollo investigación que tiene que ver con el uso de tecnologías, últimamente basados en inteligencia artificial generativa, para apoyar distintos procesos formativos, pero también de toma de decisiones.
o de generación de reflexiones o discusiones que se necesitan cuando uno toma decisiones o trabaja en equipo, ¿no? Entonces ahí la experiencia que tengo, además de seguir de cerca la industria, las empresas, las organizaciones que utilizan esto, la aplico, digamos, en contextos más bien académicos que organizacionales. Bien, les propongo entonces, ¿listos para iniciar la conversación? Vamos entonces, con nuestro primer tema, habla acerca de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al escalar iniciativas de automatización, desde pilotos aislados hasta una estrategia de hiperautomatización a nivel empresarial. Dante, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia al respecto. Yo vengo viendo el tema de la automatización desde el 2018, más o menos cuando empezó a ser como el boom del RPA. Y veía las empresas que normalmente iban con un foco en algún proceso en particular, pequeño, ¿no es cierto?, que era altamente automatizable, repetitivo, lo implementaban, después otra área de negocio hacía algo similar, procesos pequeños. Pero me di cuenta que empezaban a hacer pequeños hilos de automatización, sin una estrategia clara de negocio, ¿ya? Entonces ahí la gran problemática de esa escalabilidad es que de alguna forma pierde un poco la visión del negocio, del por qué quieres lograr, qué quieres lograr con eso. ¿Quieres lograr eficiencia? ¿Quieres lograr mejor atención al cliente, etcétera? Entonces se tiene que basar un poco la estrategia de la empresa. Y para eso es clave, yo diría que la visión del área de negocios, que siempre quiere obviamente que sea todo rápido, ¿no es cierto? Y que se hagan las cosas. Luego, en el lado de tecnología, ¿no es cierto? Que hay un tema de control, de gobierno, de que estas cosas no se salgan de control. Entonces, eso tiene que estar totalmente unido, ¿ya? Tiene que comunicar. Tiene que haber un sponsor claro de este tipo de automatizaciones, cosa de que con eso se pueda lograr un camino. Y ahí trazar distintos objetivos, a corto plazo, a mediano y a largo plazo, centrado en esta, bueno, automatización, que ahora ya es una hiperautomatización con inteligencia artificial, gente autónoma, etc. Pero yo creo que ese es el tema de cómo ir lográndolo y el desafío que tienen muchas empresas. Yo he estado en distintos países, empresas muy grandes que tú dices, esto ya lo tienen solucionado y para nada, y empresas chicas que tienen solucionado muchas cosas. ¿Por qué? Porque de repente son organizaciones más flexibles, entonces el liderazgo está más cerca del área de tecnología y ahí logran conjugar. Otro tema muy importante también es el educar, ¿ya? Porque al final acá tú co-creas con la gente. Entonces, si no enseñas, si no educas, va a haber una adversidad de alguna forma, porque sienten que de alguna forma le están quitando parte de su trabajo en tareas repetitivas. Imagínense ahora cuando le hablan de los agentes autónomos que en el fondo toman ya decisiones, sí, claramente va a haber una resistencia, es normal en el ser humano. Y la empresa normalmente no destina mucho tiempo o dinero en educar, ¿ya? Y esa educación en automatización y inteligencia artificial es clave, yo diría que muy clave. Cuando yo he visto realmente proyectos exitosos es por eso, o sea, hay un involucramiento de un sponsor que tiene clara la estrategia del negocio, educan, hacen participar o crear, como le llamo yo, y ahí en definitiva ya se largan y generan muy buenos. Escalar parece que es la clave acá, ¿eh? Y yo creo que Nicolás nos puede hablar mucho de eso. Sí. Debe tener muchas heridas de combate ahí. Demasiado, demasiado. Bueno, en base a eso mismo, más que nada, o lo que yo creo, el gran problema de escalar es la operación. Mantener una operación constante, que se te pueden caer 5 robots, y cuando tienes 5, no hay problema, lo puedes solucionar.
Y ya cuando suba a 50, ya con una persona no te basta, y al final no se justifica tener tantos robots, que al final requiere mucho mayor retrabajo, ¿cierto? Entonces lo principal de todo esto es mantener un modelo de gobierno. Cuando uno quiere comenzar a escalar, lo principal es tener un modelo de gobierno donde tú tengas roles claros, puedas tener tanto alguien que haga la credencial, la infraestructura, o puede ser la misma persona, pero sí que exista claridad en quién es el responsable detrás de eso, ¿ya? También algo importante, y creo que un poquito más técnico, es el hecho de siempre mantener una misma línea a nivel de template, a nivel de trabajo, que siempre se mantenga la misma estructura, pensando en que como empresa pequeña o grande vamos a tener diferentes proveedores. Y estos proveedores, si no mantienen el mismo esquema, la operación como tal va a ser súper compleja nuevamente, y ya cuando tengamos 50 robots todos distintos, es imposible mantener una... Y se va a ir todo el ahorro que se podría generar a nivel de RPA con un equipo de operación, ¿ya? Entonces, más que nada ahí creo que va el foco en siempre mantener una buena estructura de equipo, con muchos controles, con una notificación, incluso darse el tiempo bien de pensar cómo se va a armar todo esto, porque hasta a nivel de notificación es importante. Por ejemplo, si hay un robot, ¿quién se va a enterar? ¿Cómo lo vamos a monitorear? ¿Dónde va a estar ese log o dónde va a estar esa información registrada para que nosotros la podamos ver y estar atentos en caso de que sea un proceso crítico, que se cayó, porque cualquier cosa puede caer en realidad hoy en día? Es súper importante eso también, tener foco tanto en los errores, en los roles y en cómo vamos armando este equipo de excelencia al final, que se debiese quedar ahí como un área cuando uno va creciendo. Famoso core, ¿no? El core. Exacto. Muy de acuerdo con lo que Fernando y Nicolás mencionan. Es el tema de la estrategia, que es importante para poder ir escalando. El tema de la gobernanza, por supuesto que sí, y la capacitación del uso de estas nuevas tecnologías. Yo simplemente puedo, en el tema de gobernanza, dar algunos comentarios que también considerar la priorización, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Por dónde empezar? Pasa si uno de estos agentes se cae, capaz que otros servicios puedan también verse afectados, entonces hay que dar mayor prioridad al que está ahí delante de todos los demás. En el tema de la co-creación, que bien dice Fernando, es importante considerar siempre que esto todo depende de las personas, no de la magia de las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales van a ser, sean estas generativas o sea, anteriores, van a ser casi siempre lo que los seres humanos quieren que sea, ¿no? Entonces, el codiseño entre las personas expertas que están en ciertas áreas o en estas áreas y que luego necesitan conversar entre áreas para ir escalando, siempre va a estar presente, ¿no? La automatización se logra porque se transfiere el conocimiento experto de estas personas en estas soluciones que identifican bien la automatización, ya está todo bien algorítmicamente definido, delineado, no hay mucho más que hacer, pero hay algunos aspectos todavía que dependen un poco de la subjetividad de las personas que tienen que de alguna manera ser cerradas, si es que uno quiere ir escalando, ¿no? Entonces, para que bien, como veo yo, todo un sistema dentro de una organización debiera ser completamente, eh, ¿cómo se dice? Completamente eh, ser capaces de poder explicitar formalmente todo lo que están haciendo. No deberían haber situaciones en las que hay ambigüedades. Por más complejas que estas sean, creo que siempre se puede decir que las organizaciones deben actuar bajo ciertas reglas, parámetros, condiciones, etcétera. Y creo que por más complejo que esto sea, siempre se puede lograr. El desafío es que las personas puedan identificar esos algoritmos muy complejos, quizá entre áreas que se van aislando, como decía Fernando, y que, claro, uno encuentra cosas que no se había dado cuenta que podían pasar hasta que uno no va automatizando distintas áreas y luego te das cuenta cómo automatizas entre todas ellas las cosas, porque cada quien se ha ocupado de hacer en su nicho, su nicho concreto las cosas y se perdió de poco el gran todo, ¿no? Que seguro que Nicolás debe tener muchos ejemplos de esos cuando hay muchos sistemas que hay que automatizar y al momento de abrir cómo conversan entonces entre ellos, ¿no? Hay un tema importante
que yo creo que tú lo tienes clarísimo, el stack tecnológico que tú tienes que definir. Porque tú puedes automatizar con distintas herramientas. Entonces, hay tantas alternativas que de alguna forma tienes que definir cuáles van a ser las herramientas, que al final son herramientas, ¿no es cierto? La tecnología es una herramienta para que se puedan automatizar las cosas y hacerlas más eficientes. Hay que definir de alguna forma cómo voy a automatizar, con qué RPA voy a automatizar, con qué inteligencia voy a utilizar para esto otro, porque también es parte del gobierno. Y en realidad, tal como dice Fernando, es súper importante el buscar y pensar previamente, armar todo. Nada, uno puede partir con pilotos perfectamente, pero ya cuando comenzamos a crecer, es súper importante hacer un estudio antes a nivel de costos, porque hay herramientas de realidad que son carísimas y hay otras que muy baratas. Entonces, ¿cómo las armamos? ¿A qué vamos a apuntar y cómo vamos a crecer en eso? Y ahí creo que también fue el foco del estudio antes. Qué bien. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, les tengo una así muy breve y flash. ¿Optimizar y automatizar o automatizar para optimizar? Yo diría es que puede ser ambos. Estoy interpretando la audiencia, ¿no? Depende. Depende. No, pero el hecho de... Bueno, en realidad no sé si te sirve como para optimizar como tal, ¿cierto? Pero sí, si se hace el estudio previo al proceso, puedes generar una optimización, creando un proceso. Claro. Sí, efectivamente, o sea, la automatización es una pieza para optimizar. Claramente el uso de los datos, ¿cierto? Hace que se haga una optimización. El RPA trabaja con datos, ¿no es cierto? Obviamente, datos de acá, así y allá, pero claro, la parte cognitiva, ¿no es cierto?, que da la hiperautomatización, yo creo que es la que más logra esa optimización. Perfecto. Bien, vamos a nuestro siguiente tema de conversación. Ahí vamos a recurrir a la experiencia de cada uno. La idea es conversar acerca del rol que juega la IA en enriquecer los procesos automatizados más allá de la simple ejecución de tareas repetitivas. ¿Algún caso concreto que puedan compartir, Nicolás? Bueno, yo creo que Fernando es más especializado en todo el tema de ley, pero al menos lo que yo he visto, RPA es como la base de todo, en donde inicia, y la IA ya es unos pasos bastante más adelante de todo esto. La RPA se basa solo en decisiones, en hacer un clic acá y tomar ciertas decisiones o acciones que se van realizar en el proceso. La inteligencia artificial al final viene siendo como un brazo de esto, que en realidad aporta la lectura, por ejemplo, el reconocimiento o clasificación de documentos, o también puede ser lo LLM, donde tú puedes interpretar de alguna forma lo que te están queriendo decir. Eh, entonces, por ese lado, creo que al final eh, es un paso más allá, la inteligencia artificial, y te permite abordar ahora, sobre todo ahora, el nivel de costo, que es mucho menor a como era hace años. Yo me acuerdo, hace 5 años, 6 años, intentamos hacer clasificación de documentos, ¿ya? Entonces me llegaban los documentos y uno tenía que decir liquidaciones de eso. Liquidaciones son todas distintas. Fue un cacho gigante el hecho. Cada uno en un caso per se. Sí, entonces el pensar, buscar y cómo solucionarlo, ahora es pegar los servicios que uno puede pagar, tampoco es caro, y listo. O sea, ahora se pueden abordar muchísimas más cosas que antes no se podía, pero era mucho más complicado. Entonces creo que por ese lado la inteligencia artificial nos aporta mucho más y pues, te permite abordar con otra herramienta los diferentes temas. Ese caso de la clasificación de documentos, donde veíamos las liquidaciones de sueldo, eh, ahora en realidad se logra sin nada y en realidad dejaste un proceso súper grande que se generó hace un par de años de lado porque sale mucho más barato.
y disminuye los tiempos. Ya lo implementaron. Bien. A nivel de infraestructura es mucho más fácil. Sí, tengo un caso medio parecido a ese, tomando el tema de la liquidación de sueldo. Claro, efectivamente antes, ¿no es cierto?, estaba la inteligencia artificial tradicional. La liquidación de sueldo, básicamente, si tú tienes una estructura A, B, C o D, lo entrenan para sacar la información que se requiere, ¿no es cierto? Que se podía, pero con mucho esfuerzo. Al comenzar la masificación de la inteligencia artificial generativa, cambia absolutamente el paradigma, porque en el fondo, piense que la inteligencia artificial generativa conversa, ¿no es cierto?, con un lenguaje natural. Entonces, podemos tener una liquidación de sueldo de la empresa A, B, C, D. A nosotros nos tocó hacer un proceso automático para que se generen una indemnizaciones en base a liquidaciones de sueldo, ¿ya? Que tenían que considerar los conceptos de nómina que son, ¿cómo se llama?, que son imponibles, el resto no. Entonces imagínate procesar liquidaciones de sueldo de 50 empresas distintas, va a ocupar un machine learning para lograr obtener la información de distintos formatos. El LLM en el fondo lo que hace es ir preguntando información a estos documentos. Entonces imaginan el documento y va preguntando, es como un Q&A, que le va preguntando nombre, ruta, pero le va preguntando, no va buscando dónde, ¿ya? Entonces el hecho de que vaya preguntando, saca la información sin necesitar que lo tengas que entrenar. ¿Te fijas? Y eso facilita demasiado las cosas. Y aparte, el tener una cantidad de información increíble, le permite identificar cuáles son los conceptos de nómina que no necesariamente las empresas tienen estandarizados. No sé, alguien tiene un bono por desempeño, otro tiene B punto desempeño. La inteligencia artificial generativa es capaz de entender eso. Entonces tampoco tiene que tener como antes, ¿no es cierto?, una tablita así para que vaya haciendo la equivalencia. Tome tu caso, tampoco colocarlo como contexto, pero es súper interesante. Gustavo. Sí, pienso que estas automatizaciones que ya resuelven muchos problemas en distintas áreas de una organización, hay hoy en día, gracias a la inteligencia artificial generativa basada en grandes volúmenes de lenguaje, modelos de lenguaje, permiten además generar patrones, poder identificar contextos, situaciones, recurrencias fácilmente, ¿no?, que pueden ser informadas a los humanos y decir, tomando el ejemplo que ustedes decían, qué tipo de liquidaciones son más frecuentes, cuáles ocurren con más frecuencia en ciertas épocas del año, para ciertas personas que ocupan ciertos cargos, cosas que puede que a los humanos, digo, a las personas se les ocurra querer saber y lo incorporan o no. Y cuando tú les pides a estas inteligencias artificiales generativas que te descubra patrones, te va a decir todas esas cosas y más allá de las cosas que tú te habías imaginado, ¿no? Aunque también hay debilidades, porque claro, siempre está ahí el rol del humano, que muchos dicen, bueno, todo esto va a entrar a sustituir a las personas, pero las personas estamos para validar y verificar que ese patrón, ¿no?, esa recurrencia, ese doble clic que la inteligencia artificial hizo sobre la automatización tiene sentido, es correcta, es cierta, ¿no? Y con base a ello, si ha ocurrido efectivamente ciertos patrones, ciertas recurrencias, a lo mejor, claro, tomar decisiones nuevamente, ¿no? Decir, dado que pasa esto, entonces intervengamos anticipadamente ciertos procesos, ciertas tareas, para que ocurra o no ocurra, minimizar o maximizar, qué sé yo. Hasta llegar a un punto que a lo mejor también esos patrones se reautomatizan, ¿no? O sea, primero te piden una automatización, se generan patrones y luego esos también entran a ser automatizados, cosas que en principio quizás no sabían. Y la generación del conocimiento, que es muy importante, tiene una buena manera de generarse gracias a estas herramientas, porque te puede ir modelando cuál es tu negocio, toda la complejidad que pueda llegar a tener,
la granularidad que tú quieras, te la puede ir describiendo también, ¿no? Un ejemplo, puedo yo mencionar a una entidad financiera que procesa solicitudes de préstamos con estos sistemas RPA. Y sobre esa base se pueden identificar patrones de cómo lo solicitan, con qué urgencia solicitan, bajo qué, quizá, ¿cómo se dice? Cuando pides un préstamo tienes que mostrar solvencia o bajo cargo de qué darías el préstamo, con qué frecuencia, de qué tamaño, qué sé yo. Y ahí vuelve a producirse esto de que no es un tema de sustituir a las personas, sino es de capacitarlas, como decía Fernando, para que con base a ese doble clic sobre la automatización, las personas puedan todavía identificar de mejor forma qué es lo que los clientes quieren, ¿no? Qué es lo que pueden sensibilizar con ellos de mejor forma al haber tenido todo este procesamiento automático y dedicarse a la personalización, al trato más directo y inmediato con el humano, con el cliente, ¿no? De parte de estas personas que son capaces de leer estas dobles automatizaciones de todos los datos que se han generado. Bien. Bueno, ahora nos lleva a nuestro último tema de conversación del día antes de dar paso a las preguntas de la audiencia. Y es sobre un equilibrio, ¿ah? Un equilibrio que sabemos que tenemos que gobernar entre el impulso, ¿no es cierto?, hacia la automatización con la gestión del cambio organizacional. Todo lo que tiene que ver con cultura. Habilidades de talento humano y percepción del impacto laboral. Nicolás. Es un tema. Es un tema. Creo que ya, tanto el analista como tal que realiza las actividades sufre un cambio gigantesco, ¿cierto? Pero también a nivel gerencial, la expectativa y cómo interpretan ciertas cosas también es un tema. Generalmente la persona de abajo, el analista, piensa que va a perder el trabajo, primero. Y el de arriba piensa que va a ahorrar un activo. Es así, es así. Entonces, es súper importante a ambas partes involucrarlas, ¿ya? En diferentes situaciones, obviamente, pero arriba explicarle de alguna forma que esto no es solo un ahorro de gente, sino que, en realidad, tal como decía Gustavo, esta gente tiene de alguna forma que monitorear estos procesos para que se mantengan en flujo y aseguremos que funcione la cosa, ¿cierto? Eh, Siempre hablar de expectativas con la gerencia, esclarecer y ver al final qué es lo que se va a ofrecer y hasta dónde vamos a llegar. Y por la parte del analista, la persona que genera las acciones, siempre es bueno involucrarlo desde un comienzo. Todos tenemos miedo a lo nuevo. Entonces, integrarlos desde un comienzo, explicarles lo que hace un robot, que al final no es una parte del proceso de las acciones que la persona realiza, va bajando un poco esa ansiedad y también se va viendo más que una institución como una herramienta de trabajo, donde la misma persona se va a involucrar con el robot, va a tener interacciones que también hay que explicarse, ¿verdad? O mandarle un correo, o tiene que cargar un archivo de tal forma, o... Entonces, es súper importante ir involucrando a esa persona desde un comienzo y generar como esa sensación de cercanía, de que no es algo raro, de que no es un ente externo que en realidad nos va a venir a robar el trabajo a todos. Que es el gran temor de verdad de todo lo nuevo. Fernando, y en el caso tuyo, me imagino que con tal diversidad de clientes que tienes, las diferentes culturas hacen que los proyectos tengan también diferentes niveles de complejidad. Sí, sí, totalmente cierto. Y también depende de industria, o sea, la todavía está en una industria poco cercana a la tecnología, que han estudiado abogado. Los procuradores decían, oye, ¿qué voy a hacer? Porque en realidad el procurador hace cosas realmente sí, que el día la hacen. Entonces. Y bueno, y eso es así. Eso es así.
pero sí comparto totalmente lo que tú dices, que en el fondo la cultura empresarial va definiendo cómo tú le, le vas de alguna forma redefiniendo el rol a cada uno de las personas de la organización. Porque si bien el RPA te va a simplificar todas las tareas repetitivas, ¿no es cierto? Eso lo va a lograr hacer más eficiente un proceso, una integración, etcétera, etcétera. Pero no te va a quitar el trabajo, digamos. Si no te va a quitar el trabajo es porque al final te va a dedicar a hacer más gestión, ¿ya? Eh, hay infinitas posibilidades respecto a esa forma de comunicarlo. Ahora, claro, con la inteligencia artificial generativa o mucho más el temor, pero ahí ya está un poco de la forma en que se involucra el área de talentos, de personas en las empresas, para ver cómo se va a reenfocar esos cargos, porque efectivamente van a haber actividades que no se van a realizar por que antes se realizaban. Sí, eso, ese es un hecho. O sea, hoy en día, eh, hoy en día hay muchas cosas que se logran hacer que efectivamente tú dices, me demora 4 días y la tengo en, no sé, 5 minutos, 20 minutos. Y ahora los consejos de John Potter, que tienen varias décadas, siguen siendo vigentes, ¿no? Para la gestión del cambio. Hay un dato no menor que no hemos nombrado ninguno de los preguntas, pero es importante. Y si bien tiene que ver también un poco con la cuestión del cambio, es el manejo de la información. ¿Ya? La inteligencia artificial de alguna forma mal gobernada o generándola un poco malintencionada, ¿ya? Genera mucho daño a la empresa. Daño reputacional, pérdidas, etc. Entonces eso tampoco va a quedar en el corto plazo como a la deriva y decir, sé que vamos a reducir la dotación porque esto funciona solo. Lo río que no tiene que ver con empresas, pero como para que se imaginen hasta qué punto se puede llegar eh, con el objetivo malicioso. Vi un experimento que hizo una universidad, creo que fue en Rusia, que con Computer Vision logra identificar el rostro de las personas. O sea, entonces, por ejemplo, Francisco, yo me acerco en el supermercado con una cámara, no te conozco, te digo, hola Francisco, tú eres ingeniero, tu casa está en tal parte. Claro, claro. Se metió en su LinkedIn, se metió en su Instagram, en su Facebook, se metió todo y sabe de la vida de Francisco. Claro. Pero me queda esa herramienta en alguien quiere perjudicar. Es súper potente. Entonces, ahí hay un tema que es muy relevante, que sería un poco el tema organizacional, ¿ya? Pero hay que ponerlo siempre sobre la mesa, el tema de los datos, de la gobernanza de los datos, de cómo eso lo vamos a cuidar en general como sociedad. Eso es todo el mundo actualmente, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con la ética en este mundo que estamos viviendo. También, yo les aconsejo un profesor de la universidad, que es Ricardo Baeza, síganlo en redes sociales. Él es un hombre que ha trabajado Premio Nacional también, hace muy poco, mucho en los temas de ética en este ámbito. Gustavo. Sí, el tema de la ética es muy importante. A ver, respecto a la pregunta, yo creo que tiene que darse una transformación humana, ¿no? Como había dicho, las personas en una organización son las que saben hacer las cosas y eventualmente hacen uso de estas herramientas y eso hace que muchas de las tareas repetitivas se generen ahora automáticamente. Básicamente ese es el concepto, ¿no? Entonces, claro, uno piensa que eso significa despedir personas, cuando en realidad debería ser pensar en cómo ahora estas personas, por un lado, que codiseñan estas soluciones entre todas ellas. Cuando digo codiseñan, significa que
trabajan en equipo para poder entender bien qué es lo que cada uno o aisladamente hacía, pero que ahora tiene que hacerlo en forma conjunta y que muchas veces es muy difícil hacerlo porque las personas en una organización, después de tantos años de experiencia, simplemente hacen las cosas, ya no se dan cuenta, son conscientes de lo que saben hacer. Y cuando entonces tú le dices, bueno, ¿y qué quiere automatizar? Bueno, eso que siempre yo quisiera hacerlo repetidas veces, entonces, ¿pero cuáles son? A ver, déjeme pensar. Entonces ahí se dan cuenta de estas cosas y procesos de codiseño, no solamente unas cuantas personas, sino muchos equipos de trabajo en una organización, pueden hacer una reingeniería de todos estos procesos, funciones, ¿no? De modo que pueden generar un centro de excelencia que es capaz de poder decir, bueno, hemos identificado y definido estas tareas que pueden automatizarse. Y ahora nos dedicaremos plenamente con flexibilidad, con vistas a la innovación, enfocados en el cliente, qué cosas nuevas más podemos hacer, ¿no? Y ahí yo creo que he estado siempre diciendo que hay una sustitución de tareas, ¿no? No, es decir, ya no vas a hacer tú repetidas veces estas cosas, sino que ahora te vas a apoyar en pensar qué otras cosas más se pueden hacer. Y capaz en principio pueda uno decir, pero es que necesito volver a aprender a programar o a utilizar estas herramientas que pueden ser muy complejas. La verdad es que no, porque la experiencia que lograste tú con muchos años ahí trabajando en ese lugar que nadie mejor que tú quizás sabe bien cómo se hacen las cosas o cómo deberían de hacerse, yo creo que eso tiene que reaprovecharse para volver a decir, bueno, ¿y qué cosas más allá de lo que normalmente se hacía se tiene que hacer, ¿no? Eso es entonces lo que creo que se necesita, una transformación humana que va de la mano con todas estas tecnologías que sabemos que se pueden tomar, que se pueden poner al servicio de las personas y que pueden generar cosas que, impensables, o que en un principio uno no se daba cuenta o no había pensado que podían lograrse. Estaba pensando que esto que estamos conversando también es una forma de transformar el conocimiento, que muchas veces está en riesgo en las organizaciones, cuando está en la cabeza de unos pocos, ¿verdad? Es un activo. ¿Deja? O sea, el punto de vista organizacional es muy potente. Y ese activo permite, entre otras cosas, suprimir la sobredependencia de personas clave, ¿no es cierto? Mejorar la incorporación de nuevas personas y ser productivos más rápidamente, ¿cierto? Asegurar un cierto cumplimiento, ¿cierto? De ciertas políticas, ¿cierto? De la organización. Entonces, el solo automatizar nos va a generar una serie de beneficios a la organización por el lado de la organización. Lo que más nos ha costado, creo yo, es hacerle ver los beneficios a las personas. Yo creo que ahí nos estamos quedando un poco cortos. No somos capaces, me da la impresión, todavía, de hacernos cargo de esa ansiedad que se produce en las personas con todo este cambio. Me queda muy patente el caso tuyo de los abogados. O sea, todos los días aparecen noticias de que los abogados van a ser uno de los primeros en ser reemplazados. Es un abogado que está leyendo esto diariamente, claro, se ve amenazado, lógicamente. Tenemos que ofrecer opciones. Yo creo que tenemos que ofrecer opciones. Y ahí hay un tema, porque la tecnología siempre va a evolucionar mucho más rápido que el tema organizacional de la empresa. Siempre. Entonces, es un tema que siempre lo vamos a ver. O sea, yo me acuerdo años atrás, cuando ustedes eran más jóvenes, cuando éramos más jóvenes, cuando simplemente comenzaron a implementar los ERP. Todos tenían temor de que iban a quedar sin pega. Sí, claro. Era el mismo tema. Bueno, por otro lado, también es muy cierto que las nuevas generaciones, pensar en los chicos que están ingresando hoy día al pre-kinder, al jardín, van a trabajar en cosas que hoy día no existen. Y que los padres de ahora, ¿no es cierto?, los abuelos de ahora, en mi caso, tenemos que ser visionarios para tratar de anticiparnos un poco y educar nietos, hijos, para una generación que hoy día no conocemos en qué va a trabajar. Nosotros vamos a tener que educar en esta generación para niños que van a vivir en otra generación. Entonces, es un tremendo desafío.
Bueno, vamos entonces ahora a dar un espacio para las preguntas de la audiencia. Partamos con la audiencia presencial. No sé si alguno de ustedes así libremente quiere hacernos alguna pregunta. ¿Sí? ¿Tu nombre? José. José. ¿De dónde vienes, José? Yo en Rocío soy una empresa logística. Ya. Tengo algunas cosas. O sea, bueno, en realidad, si bien se nombra que la automatización y el proceso de tecnología de la IA no van a generar pérdida de empleo, creo que igual es importante mencionar que hay ciertos empleos que no se van a mover como otros que sí. En Amazon despidieron a 5.000 personas porque uno reduce el trabajo. Entonces a esas personas se le dice que la IA no va a quitar empleo, le está mintiendo en la cara, le está descubriendo de forma clara. Entonces mi pregunta es cómo ustedes podrían ayudar a capacitar a personas del área operativa, más que la administrativa, porque la administrativa sí ocupa la IA como una herramienta de trabajo para optimizar los procesos y hacerlo más efectivo. ¿Cuál es su consejo hacia personas que son ocupan el área más operativa que sí podrían llevar a el trabajo por un robot que sí hace su trabajo y cobrando menos a largo plazo? Ahí igual yo lo... A ver, sea joven, es difícil. No, no es una pregunta fácil. Pero se podría comparar con una máquina, por eso. El hecho de que si una persona siempre dobla la polera y ahora te crean una máquina que dobla la polera, de alguna forma es el mismo avance tecnológico que si le integramos la inteligencia artificial, porque al final los dos pierden el mismo trabajo. ¿Cachai? Es súper difícil la pregunta y no sabría tampoco cómo responder para decir, o tranquilízate, porque en realidad nunca, porque todo, siempre va a existir algo o alguien está creando en algún lado algo que podría reemplazarnos. Y ahí va el tema de cómo nos adaptamos a eso. Y siempre ha ocurrido también, no es como algo que ahora estamos viendo, sino que toda la historia, todo avance tecnológico genera cambio en la sociedad, como tal, el trabajo. Entonces, Pero sí, tu pregunta es totalmente válida y claro, cuesta tener una respuesta. Yo razón, hace poco que estaba con unos operarios de mantenimiento de una planta y con mucho temor porque en el fondo le estábamos implementando un sistema de mantenimiento predictivo ya, de falla. Y claro, la predicción hasta el minuto era la que tenían ellos en la cabeza en función de los años de experiencia profesional. Entonces, ahí, claro, existe un temor y súper válido de que a lo mejor no ahora, pero en el mediano plazo, efectivamente, esas actividades ya no las va a realizar. Por eso el tema de que las organizaciones inviertan en esto, en educación, es muy importante porque tienes que darle la posibilidad a los trabajadores de alguna forma de buscar su camino para que estas herramientas lo beneficien y le hagan de alguna forma el trabajo más fácil y también apoyen a las empresas con su conocimiento. Ese es un tema muy, muy importante. Yo siempre lo recalco en las empresas. Normalmente se destina poco en presupuesto en educación. Claro. Pero en este tema puntual yo creo que es clave para el cambio, para todos los cambios que estamos viendo. Yo puedo darte una respuesta que me imagino que no será la esperada. No, también pienso que es un tema bastante complejo. Hay algunos estudios que dicen tiene que haber una relocalización de estas personas que van a ser despedidas, trabajarán de otra cosa. Otros dicen, bueno, así tomando el ejemplo este de una máquina que dobla camisas, alguien necesita mantener esas máquinas que doblan las camisas y estas personas que estaban doblando las camisas podrían ser buenos candidatos. No todos, por supuesto. También en esta idea del codiseño que había dicho yo, identificar qué otras cosas más se pueden hacer que no se hacían antes porque estaban tapados en el día a día en tareas repetitivas. Podría ser justamente conceptualizar la experiencia que tienen estas personas que doblaban las camisas para que la máquina lo haga. Pero claro, no vas a tener a todos los que hacían eso, seguramente tendrás un subconjunto de ellos, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo hacías tú manualmente el proceso de doblar una camisa? Porque para que se automatice, alguien tiene que decir cómo se hace eso, ¿no? Entonces, algunos a lo mejor tendrían que
cambiar su actividad, en lugar de doblar las camisas, a decirle a alguien en un proceso de codiseño qué hay que hacer para doblar las camisas. Entonces, ciertamente hay situaciones en las que van a verse más afectadas. También creo que hay situaciones, no digo todas, o sea, en una proporción grande, en las que probablemente se van a generar nuevos empleos. Y no necesariamente empleos que tengan que ver con programar a un nivel de detalle así complejo, meter las manos al fierro, ¿no? Sino más bien de pensar desde el punto de vista del cliente, maneras de hacer diferentes las cosas y donde no necesariamente, como te digo, necesitas tener habilidades de desarrollo de software avanzado y qué sé yo, y Python y todas estas herramientas de plugins que tienen los modelos de lenguaje y todo, sino que se necesita también de gente que piense qué es lo que hay que hacer. Y eso es importante. Todas estas tecnologías por sí solas, aunque pueden ser capaces de decirte muchas cosas interesantes, todavía tienen el problema de que cuando tú le pidas que te explique por qué te produjo esa sugerencia o ese resultado, te va a dar una explicación, pero en el fondo no la puedes controlar, no sabes exactamente de dónde vino, porque son como cajas negras, por lo menos la inteligencia artificial generativa. Y se necesita gente que valide eso, nuevamente, ¿no? Que genere una mejor forma de que estas tecnologías nos respondan. Bien. Sí. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Tu nombre? Jorge Vitali. Oye, Jorge, ¿de dónde vienes? yo soy ingeniero politécnico, Ya. ¿cómo se llama? En estos momentos soy consejero comunal del COSOC en la comuna de Las Condes, más otras actividades que realizo. ¿Sabes qué? Me toma mucho sentido esta conversación con el caso de la historia de la máquina que van a reparar y cuando llega el técnico, porque nadie fue capaz de arreglarla, llega un técnico, saca un destornillador y aprieta con un perno y resulta ser de que, claro, cuando envía la cuenta cobra $1000, pero en la especificación de la cuenta dice $1 por apretar el perno y 999 por saber qué perno apretar. Yo creo que haciendo esa analogía, efectivamente la experiencia es muy relevante porque siempre va a haber algo que aportar. Así que yo creo que claro, es muy idealizado tal vez, pero yo creo que tiene mucho sentido eso. Quería aportar nada más. Sí, Eso. muchas gracias. Muchas gracias. O sea, sí. Sí. Tenía trabajo en una consultora, actualmente desarrollamos tecnología de inteligencia artificial y RPA. Y quería consultar cómo ven ustedes el uso de la inteligencia artificial generativa pública, estilo ChatGPT, Gemini, o de repente todas estas asistentes que ya están saliendo por defecto en algunos software, versus el desarrollo de estos modelos fundacionales, pero de manera privada. Y en ese sentido, ¿qué perspectiva tienen? Finalmente, estas guías públicas se van a comer finalmente todo el ecosistema y uno va a tener que entregar sí o sí los datos, o podemos efectivamente trabajar con inteligencia artificial privada y mantener cierto resguardo de la información, sobre todo a nivel de empresa. Ya. Bueno, a ti te debe pasar exactamente lo mismo que a nosotros, que en el fondo la gran traba es, oye, mis datos van a seguir, son confidenciales, por más que OpenAI o el tipo me dice que no lo va a utilizar, como yo confío. Exacto. Y esa es una de las grandes trabas porque muchas veces no aplican inteligencia artificial. También en este estudio colocábamos un LLM local, justamente porque era una ley que sigue información de la competencia. Y entonces yo creo que hay espacio para todo. No creo que vaya a comérselo, ¿no es cierto? Por el momento. Mientras no se solucione efectivamente temas tan delicados como la seguridad, y la seguridad ya vemos que por más que hay en equipo de ciberseguridad y todo, cada vez, o sea, se siguen sacando información que tú dices como la laboral. Es complicado y yo creo que sí, o sea, los modelos, no sé si están muy familiarizados con ellos, pero hay muchísimos que lo colocas en tu PC y te funciona la gente. Y son increíbles.
Entonces yo creo que van a convivir. Hay que saber interpretar de acuerdo al caso del uso, los datos, la privacidad de los datos, que tan críticos son. Porque claro, para las empresas todos los datos son críticos, pero claramente un dato de cliente es mucho más confidencial, claro, sensible que el dato de una máquina. Eso por un lado. Y por el otro lado, efectivamente estos modelos que de alguna forma tienen un costo mucho más bajo, te van a permitir hacer cosas con inteligencia artificial que ese modelo lo va a poder solucionar y no necesitas pagar un servicio afuera para que lo resuelva. Entonces, a corto plazo, me atrevo a decir que sí van a, van a seguir creciendo a mediano plazo. Yo creo que a nosotros. Bueno, hace 10 años todo el mundo se cuestionaba ir a la nube, ¿no? Sí. Y hoy día, exacto. A la nube, todos fueron y ahora estamos volviendo. Después porque se dieron cuenta que los costos a gran escala no dan. Así que, Bueno, yo justamente pensaba, quería hacer un paralelo con la tecnología de la nube, que tiene más o menos el mismo problema, ¿no? O sea, tú pones toda tu información en otro lugar que no está accesible en lo inmediato, pero hay soluciones de la nube en la que te disponibilizan el hardware, toda la tecnología y el candado para que tú abras y cierres toda esa información ahí arriba. Y entiendo que también hay ese tipo de arquitecturas dentro de estos modelos de lenguaje. Tú puedes decir, ok, ahora lo que yo quiero es que mis datos míos sean puestos ahí arriba, ellos te dan todo ese servicio y tú entonces haces cosas con eso. También entiendo que puedes decir, bueno, como ustedes tienen un gran ahí cantidad de modelos y demás, entonces haremos un híbrido, usemos todo lo que ya tienes, más lo mío, pero lo mío siempre se queda con un candado. O sea, hay maneras de poder manejar eso. Tengo una pregunta de Juan Pablo, que fue el primero que hizo su presentación acá online, para combinar un poco, nos quedan 8 minutos. Juan Pablo dice que, bueno, él trabaja en el gobierno, es funcionario de gobierno y dice, tiene 2 preguntas. ¿Cómo se comienza o cómo se podría orientar la implementación de optimización de RPA con IA en el servicio público, ya sea en procesos cotidianos, como por ejemplo atención a personas? Esa es una. Y la segunda dice, respecto a los patrones y las diferentes herramientas, ¿cómo visualizan en el futuro o ven cercano este tipo de automatización en la seguridad interna del país sobre los diferentes fenómenos delictuales que van surgiendo? Poder predecirlos. Bueno, a nivel de gobierno, estamos hablando de gobierno central, gobierno regional, etc. Yo creo que falta un poco ahí el tema de tener integrada la información como para hacer cosas que realmente, por el tema de seguridad pública, eh, tengan un impacto aún mayor de lo que pueda tener alguna iniciativa que genere un municipio, por ejemplo, o porque, no sé, Carabinero no disponibiliza a esa municipalidad la organización, o sea, la información de los datos delictivos. Entonces cuesta de alguna forma ahí esa integración. A nivel de atención del público, bueno, ahí se puede hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, atención al ciudadano, yo creo que la experiencia ciudadana es un tema cultural, ¿no es cierto? Claramente, si nosotros vamos a algunos países europeos, ya el hecho de que te reciban con una sorpresa es un tema cultural que... Pero más allá de eso, la experiencia al ciudadano con las herramientas de automatización, solamente automatización, ni siquiera inteligencia artificial, cambia demasiado. Y con, obviamente, el hecho de colocar inteligencia artificial para que interactúen con su información, con la información que necesita, con los trámites, etcétera, lo van a hacer que sea mucho más rápida las gestiones que tienen que hacer y a su vez
al empleado público también le va a hacer la vida de alguna forma más fácil. Si en el fondo el hecho de que tenga que estar generando un certificado, ¿qué valor le puede aportar mucho a ese funcionario? Tiene que hacer mucho más análisis, tiene que hacer otras cosas que en el fondo cognitivamente la inteligencia no tiene en este minuto algo que diga, oye, cómo me estoy sintiendo, o sea, el tema de los sentimientos ya no está. Entonces, pero lo que sí creo, y que con eso termino, por lo que veo yo en Chile y en otros países sudamericanos también, hay mucha, no sé si la palabra resistencia, pero hay muchas barreras de entrada para poder entrar con inteligencia artificial. Y por ejemplo, las empresas que son más innovadoras de alguna forma tienen algunas soluciones que mostrar a los organismos públicos que indican, no, sabes que yo no trabajo con la nube, no, ni datos, no esto, no, no. Entonces al final es un poco una muralla. Está las intenciones, sí está las intenciones, yo lo veo porque de alguna forma si vamos a licitaciones públicas y te das cuenta en que chuta, quieres tratar de ingresar por esta nueva tecnología y cuesta, pues hay una barrera, entonces no sé si cultural, pues no estoy dentro del, pero también hay una barrera de estos cambios. De alguna forma, bueno, también hay un tema cultural, yo creo, ahí de por medio. No más que nada, que yo me imagino, porque tampoco nunca he estado dentro de un organismo estatal, pero deben haber una cantidad de procesos infinitos por automatizar ahí. O sea, sí. Es que hay muchos datos y la mayoría de las cosas son manuales, no hay. Hasta los parques de carabineros. Sí, no es menor, no es menor. Y con la inteligencia artificial lo puedes capturar o se puede buscar alguna forma de hacer un análisis de los procesos, que al final ese es el foco, conocer el proceso y buscarle una solución. Y con estas herramientas que actualmente tenemos, creo que se podrían hacer muchísimas mejoras. Pero ahí tampoco se vuelve el problema. Claro, tienes que ir a conversar con un juez. Claro. Hay una fecha que ellos dicen. Claro, no, sí, No sé, una municipalidad, no sé, yo creo que todos han escuchado la palabra la oficina de partes. Claro. Y de ahí llegan los papeles y se van pasando. Claro. Con RPA, yo creo que, o sea, es que Sí, claro, yo cuando vi esta pregunta me imagino que Juan Pablo quiere entender cómo empezar y yo creo que se puede empezar identificando donde uno dispone de datos de solicitudes diversos o de partes de carabineros y qué sé yo, depende del organismo ahí. Y en base a esos datos, empezar a aplicar las inteligencias artificiales, además de automatizar algunas cosas, digo, lo que yo decía, ¿no? En una segunda instancia, una vez que esté automatizado o al menos ya está registrado, poder identificar patrones, ¿no? Llegar a entender de que a lo mejor que los carabineros como humanos lo saben y dicen siempre voy a encontrar a alguien mal estacionado en tal lugar, ¿ah? Pero que eso ya sea generado automáticamente por toda la data histórica que hay, ¿no? Y diga, bueno, entonces, dado esa situación en ciertos lugares, generemos alguna política para mejorar esa situación, ¿no? Directamente, anticipadamente, que no ocurra. Si la idea es que no queremos que ocurra eso, ¿no? No es que queremos ser eficientes en ir a sacar la multa, la idea es que ojalá no le saquen multa, ¿cierto? El foco es otro, porque eso es lo que nosotros queremos como ciudadanos. No que me saquen multa eficientemente, sino que eviten que yo caiga en una situación de multa. Entonces, estoy pensando en un contexto muy concreto, Juan Pablo. No sé exactamente cuál será digamos, el contexto específico donde se desempeña, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí no hay límite realmente. Y creo que un excelente escenario justamente es el aparato estatal. Ahora ahí no es que haya mala voluntad ni mala disposición, o no haya predisposición a esto, sino que también hay que considerar que hay reglamentos, leyes que un poco entraban en este tipo de... hay una cultura poco flexible también, eso es complejo. Aparte de eso, yo personalmente
un mensaje final es que el minuto de hacer estas cosas es ahora, porque ya siempre se hablaba de pilotos, vamos a probar esto, una prueba de concepto, esto. O sea, ya, eso ya pasó. Y si no realmente se suben al carro de esto, que en realidad está full comprobado que funciona, es ya es eficiente para la empresa y ahorra costos, etcétera, van a quedar, vamos, las empresas en general van a ser menos competitivas. Bien, estamos ya sobre la hora. Sí, sí, hay algunas preguntas muy interesantes, pero estamos en Bien, para finalizar, entonces, nuestro sincero agradecimiento a nuestros invitados, Nicolás, Fernando, por compartir con nosotros su experiencia y desafíos. También a ustedes, nuestra audiencia, tanto presencial como online. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos vernos en el futuro en los distintos programas de posgrado que ofrecemos. Muchísimas gracias. Y seminarios. También.